Muy bien, vamos a dar inicio a esta última jornada de Frente al Río, el primer campus de pensadores urbanos que se realiza en Argentina y que nos permitirá pensar en el Cuenca Matanza Riachuelo desde una visión compartida. Damos la bienvenida a todas las autoridades nacionales, provinciales de la Ciudad de Buenos Aires, organizaciones y vecinos presentes. Les recordamos que en el siguiente laboratorio vamos a tener la modalidad de todos los laboratorios con preguntas sobre los últimos 10 minutos finales. Durante la presentación se les otorgarán unos papeles y ustedes van a poder completar las preguntas ahí que serán leídas y contestadas sobre el final del laboratorio. Daremos comienzo a este primer laboratorio urbano sobre experiencias latinoamericanas, similitudes y diferencias con la cuenca Matanza-Riachuelo, a cargo de Andrea Ferreira de la ciudad de Sao Paulo, León Arturo Enrique Yepes de la ciudad de Medellín y Bolívar Javier Colonna Valdeverde de la ciudad de Guayaquil. Andrea Ferreira es gerente del Departamento de Planeamiento y Control SABESP, la compañía de saneamiento básico del estado de Sao Paulo. Bolívar Javier Colonna Valdeverde es ingeniero químico de la Universidad de Guayaquil y tiene una maestría en Ingeniería Ambiental en la misma universidad. Actualmente es director de Medio Ambiente del municipio de Guayaquil. León Arturo Yepes Enríquez es ingeniero especializado en gerencia de producción y servicios. Actualmente es gerente de aguas residuales de Empresas Públicas de Medellín, Colombia. Tiene más de 20 años de experiencia en planeación y administración de áreas de gestión operativa en empresas de servicios públicos domiciliarios, acueductos y alcantarillado, en especial en gestión de aguas residuales. Vamos a pedir entonces la presencia de Andrea Ferreira en el escenario. La recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer a Comar por la invitación y desde ya felicitarlos por la organización del evento. En estos 2 días pasados tuvimos charlas muy valiosas y ustedes pudieron reunir acá a los principales aspectos económico, ambiental y social que van a permitir trabajar y para mejorar no solamente el medio ambiente, sino la calidad de vida de todas las personas que acá viven. Yo voy a hablar del proyecto Tieté, que es un proyecto de saneamiento. Represento la compañía de saneamiento del estado de San Pablo. La presentación se resume en 6 ítems. Voy a hablar de la SABESP, la empresa de saneamiento, la relación del río Tieté con la región metropolitana de San Pablo, el proyecto y sus avances desde que se inició hasta los desafíos para el programa y las perspectivas para la etapa 4 del proyecto, así como la evolución del tratamiento del agua residual. Tengo un problema que voy a resolver de inmediato. Nosotros necesitamos en Brasil hacer un curso universitario para resolver estos problemas técnicos. Vamos a aguardar unos instantes. El estado de San Pablo es el estado más poblado de Brasil. Concentra más de 20% de la población de todo el país.
y al mismo tiempo es el estado más rico, que tiene la mayor parte de la producción, está en el estado de concentrando casi 25% del Producto Bruto del país. La Compañía de Saneamiento Básico del Estado de San Pablo se fundó en 1973. Es una empresa de capital mixto con control del Estado. El patrimonio es de 15 millones y 14.000 funcionarios o empleados. El estado de San Pablo tiene más de 300 municipios, presencia en 66% de la población urbana de San Pablo. Es hoy la cuarta mayor compañía de saneamiento del mundo en población atendida. Atendimos 4 millones de personas con el abastecimiento de agua tratada y 21 millones con la recolección del agua residual. 27,7 millones suplemento o abastecimiento de agua. El abastecimiento de agua hoy básicamente está universalizado con una atención y establecimiento de aguas tratadas 24 horas por día en todos los municipios, pero nuestra intención es tratar las aguas residuales. Hoy nosotros recogemos cerca de 87% de la población que atendemos. Existe un déficit, pero el déficit mayor está en el tratamiento de los residuos o de las cloacas. Nosotros trabajamos con un proyecto de conexión registrada de agua y aguas residuales, con una distribución de 73.015 kilómetros, recolección de agua 50.000. Esto es para personas atendidas. Nosotros somos la primera compañía dedicada a resolver las dificultades del mercado. Tenemos 50,3% del gobierno del Estado que tiene un profundo compromiso con los accidentes minoritarios distribuidas entre las acciones de valores de San Pablo, acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York. Ahora, el mes pasado, tenemos 15 años de que trabajamos en la bolsa y esto fue fundamental para el crecimiento de la empresa. En los últimos 15 años, efectivamente, se profesionalizó la empresa. Es una empresa 100% público. Tenemos un bajo nivel de burocracia respecto del anterior. Hoy nosotros somos una empresa ágil, más profesionalizada. Y mucho fue por el reclamo que el propio mercado nos hace. Somos una empresa abierta, que nosotros tenemos mayor disponibilidad para no ser reclamados, recibir reclamos por parte de la población a la que nosotros servimos. El ingreso neto está aumentando en nuestra empresa. Está en 14 millones, creo que todos ustedes lo conocen, la crisis por la cual pasamos de los años 14 y 15 hizo que nuestros ingresos estuvieran en una meseta, pero tuvimos la felicidad de poder aumentar gracias a los bonos que nosotros pudimos colocar en el mercado. Sabespo es una empresa que hace el 28% de todas las inversiones en saneamiento básico en Brasil, que son realizados por nuestra Sabesp, todo con recursos propios que dependen de las tarifas. El gobierno no pone recursos en la empresa. ¿No se escucha bien? No. El río Tietê es el principal río del estado de San Pablo. Fue fundamental en el proceso de urbanización y desarrollo tanto de la capital como del interior. Un poco diferente de lo que la mayoría de los ríos, el río Tietê está muy cercana. No se los puedo mostrar, pero está muy cercano, como ven ustedes en la mancha amarilla, cercano al litoral.
viene del interior, va a drenar con un caudal muy pequeño cruzando la región metropolitana de San Pablo, que hoy tiene más de 20 millones de habitantes. Nuestro proyecto actúa exclusivamente en la región metropolitana de San Pablo, que es la región más concentrada y de mayor contaminación. Lo que nosotros hacíamos en el pasado, diferentes intervenciones con resultados visibles ahora a simple vista. El río Tieté recibió mejoras significativas en estos últimos años. En verde nosotros tenemos la región del medio Tieté. No había peces en esta región cuando empezamos el proyecto, hasta el último lago, al lago de Baraguanita, pero finalmente nosotros conseguimos que volvieran los peces y nuevamente se estableció la pesca en la zona. La macrometrópolis de región paulista tiene 5 regiones metropolitanas. La principal es la región metropolitana de San Pablo, con 21 millones de habitantes, 8.000 kilómetros cuadrados y 39 municipios. La región metropolitana es en la segunda mitad del siglo pasado tenía un crecimiento reciente. En los últimos años, en el 90 fue de 4% al año. En el último censo de 2010 demuestra un crecimiento alto. Crece en promedio 1% anual, lo que significa que nosotros tenemos 200.000 personas más cada año tras año que deben ser atendidas. Lo que nosotros notamos es que el crecimiento en la región más central es prácticamente ninguna aglomeración social, tiene un crecimiento negativo, pero el crecimiento está acentuado en la zona más periférica, principalmente en las áreas de los manantiales, que son el gran problema que nosotros enfrentamos y que las autoridades tienen que tratar, el aspecto de la explotación del suelo que tanto nos afecta. Nosotros clasificamos la región metropolitana como 2 ciudades, la ciudad formal y la ciudad informal. La ciudad formal, más centralizada, con una infraestructura consolidada, menor crecimiento poblacional. Por el otro lado, la ciudad informal, que es la región periférica, donde la infraestructura aún es bastante deficiente y tenemos problemas en la instalación de las redes colectoras de agua y de los colectores de agua residual para el tratamiento de las cloacas. Esta foto parece un montaje, pero en realidad les muestra bien las diferencias que nosotros tenemos en San Pablo. No es un montaje lo que separa estas dos visiones. Hay un muro del lado derecho de la región de Morumbí, Alphaville, una de las regiones más ricas, de mayor poder adquisitivo. Tenemos un edificio con un departamento por piso, cada piso con su pileta de natación. Después está la región de Paraisópolis, que es la mayor favela de Brasil, Villa Miseria. De este lado nosotros enfrentamos las dificultades de enfrentar la infraestructura necesaria. El proyecto nació en 1992 a partir de una gran movilización social. En esta época hubo nosotros recibimos una publicación donde se hizo un editorial pidiendo que no tomáramos actitudes más drásticas para ocuparnos del río. Nosotros acabábamos de hacer diferentes desagües en la región metropolitana y empezamos con este proyecto. Empezaron las obras en el 1995, la primera etapa en el 95 y de allí a aquí la proyecta ha tenido cierta continuidad sin intermitencias. Hoy nosotros estamos en la tercera etapa del proyecto, debería estar concluida este año,
pero por cuestión de la crisis y de las dificultades pasadas fue necesario disminuir el ritmo de los trabajos para poder abastecer equitablemente a toda toda la población. Con esto, en la próxima etapa va a continuar hasta 2020, donde calculamos que habrá de concluir la tercera etapa de nuestro proyecto. Nosotros vamos a continuar hasta la universalización de las instalaciones de aguas y cloacas. Esto es como nosotros clasificamos los sistemas de agua residual de pequeño diámetro. Se coloca un isótopo en los domicilios, un interceptor, y llega hasta un interceptor de gradiente que está localizado en el margen de los principales ríos, Piñeros, Tamandaí y Tieté. Y tenemos ahí nuestra estación de tratamiento de aguas residuales. La primera y la segunda etapa fue concluida en 1998, la primera etapa, en 2008 la segunda, pero fueron fundamentales para consolidar la estructura de tratamiento prevista y diseñada en el plan director de los residuos. Nosotros construimos las estaciones de tratamiento que faltaban y cerramos los sistemas de interceptación del río Piñeiros, que es un afluente del Tieté que no tenía ningún interceptor, y todos los residuos de la cuenca, que venía de más de 3 millones de habitantes, era dirigida directamente al río Tieté. Fueron invertidos 1.600 millones de dólares y los resultados fue la recolección del agua, que aumentó de 70 a 84%, pero el gran salto fue el tratamiento para la construcción de las estaciones. En el 92 nosotros tratábamos 24% de lo que era recogido y pasamos a 70% del total del agua residual recogida. Aumentó y la población creció también mucho en este periodo. El aumento del volumen de desagües tratados en este periodo nos habla de una población de 8,5 millones de personas, población equivalente a Gran Londres. Fueron construidos más de 3.500 redes colectoras entre colectores e interceptores y se duplicó la capacidad de tratamiento de residuos en esta fase para el tratamiento secundario, tratamiento biológico secundario, es lo que nosotros hoy hacemos en San Pablo. Se construyeron 3 estaciones de tratamiento para que Nuevo Mundo, San Miguel y Barueri funcionaran. Barueri es la principal estación de tratamiento. Se tratan casi 50% de la región metropolitana de aguas, con una capacidad de 2.500 litros por segunda. Estamos tratando de aumentar esta capacidad, y en el Piñeiros estamos en la segunda etapa. Los interceptores ya fueron construidos en el Piñeiros, todo protegido con interceptores, pero faltan algunas acciones en la fase de recolección. Este es un esquema para quien conoce San Pablo. Este es el río Piñeiros. Se construyeron intercepciones en los 2 márgenes del río, margen derecha y IPI 6 y IPI 7 en la margen izquierda. El IPI 7 tiene una travesía subterránea que permite el tratamiento de las aguas atravesando el río hasta el IPI 6. Se construyeron 2 redes, el Pepomar y una segunda gran estación elevatoria o de bombeo,
que queda en las instalaciones de la sede de la empresa. Esta es el área de bombeo que nosotros tenemos hoy en Piñeiros y este es el área de tratamiento de Barueri. La tercera etapa tiene como objetivo expandir el sistema metropolitano, incluso los municipios con sistemas aislados. Incluir esta acción que no fue tratada en la primera y segunda etapa, que era el área en que iba a abarcar el sistema principal, las 5 estaciones. En esta tercera etapa nosotros actuamos a través de sistemas localizados de tratamiento. Esto no era viable en el sistema principal de desagües. Hubo que hacer acciones localizadas. En esta tercera etapa se habla de una ampliación del sistema de recolección y tratamiento de agua residual en el periodo 2010-2020 y tenemos ya 70%, queremos llegar a 84% con las desagües que serán tratados en las estaciones que equivalen a 5 millones de personas. Inversión estimada son $2.000 millones. Como les dije, la inversión es 100% de SABEP a partir de las tarifas cobradas y contamos para el financiamiento con organismos extranjeros, el BID, el Banco Nacional de Desarrollo, el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, que está presente en el proyecto desde la primera etapa. Ha sido nuestro gran sostén y nos ha apoyado mucho en este proyecto. Estamos en tratativas para etapas futuras y el Banco Nacional de Desarrollo está participando en esta tercera etapa. Una cuarta parte de la inversión es de CFF y SABESP. El proyecto hoy tiene 53% de avance, con colectoras e interceptoras, red de recolección y ampliación de la capacidad de tratamiento en la expansión del área de Barueri, estación de tratamiento de desagües de Barueri, tratamientos biológicos secundarios, tiene una capacidad de 1,5 metros de capacidad por segundo. Las áreas pintadas de rojo son los decantadores secundarios construidos y las áreas en gris es donde hubo intervención de mejora en el proceso de tratamiento y realización del tratamiento en la atención de tratamiento. El mes pasado, en abril, nosotros pusimos en operación la primera etapa para 2 metros cúbicos por segundo. Y en los próximos meses nosotros vamos a entrar en la fase de 6 metros cúbicos por segundo, 16. ¿Cómo evolucionó el tratamiento del agua residual desde 1990 hasta nuestros días? En el 92 nosotros tratábamos un promedio de 4 mililitros de desagües por segundo en todas las estaciones de tratamiento. Pasamos a la primera y segunda etapa. Hoy tenemos tratando 17.000 litros por segundo y queremos llegar a 24.000 litros. Este es el gran desafío, conectar y conseguir elevar estos números para poder abastecer a toda la red. Esto nos habla de la evaluación de las obras. Todas están... el incremento tratado en la primera y segunda etapa del río Teté es el que estamos tratando de mejorar. Esto es lo que nosotros hacemos, es la evolución del tratamiento del agua residual, situación desde el 2008 en el área metropolitana en amarillo y verde. Son las áreas donde hoy nosotros tenemos tratamiento de desaguas y las aguas, las otras son las que aún falta para instalar usinas para el tratamiento. El año pasado
Ustedes pueden ver que evolucionó bastante. Las manchas amarillas se reducen y nuestra meta hasta el final del proyecto es no tener ninguna mancha amarela y que todos los residuos sean dirigidos hacia las estaciones de tratamiento. El proyecto tiene grandes desafíos para su éxito, así como aquí tenemos grandes problemas sociales de ocupación, de fondos de los valles. Tenemos que conversar con las municipalidades y el gobierno para establecer una interfase del gobierno con programas habitacionales, y programas de drenaje. ¿Sabes? Nosotros necesitamos autonomía para actuar en el sistema de saneamiento, pero no en cuestiones sociales. Tenemos que trabajar junto a las comunidades para poder liberar estos sistemas. Nosotros tenemos equipos del proyecto, 2 equipos de proyecto dedicados exclusivamente, uno a la cuestión de las interferencias para el subsuelo y el sistema de caminos, de las carreteras, para no interferir con la vida de las comunidades, con el tránsito. Tenemos que hacer conjuntamente con las municipalidades para no interferir en el trabajo de la red de carreteras y el trabajo y las redes urbanas. Y tenemos que pensar en Debemos pensar en otras alternativas. Con todo esto, tenemos todavía un trabajo para que la población adhiera a esta red. Por un lado, la población más carente, que muchas veces no tiene recursos para hacer todo ese trabajo interdomiciliar para conectarse a la red. Y el gobierno junto a la SABEF creó un programa que se llama Conéctate a la Red, que es para permitir esa conexión y hacer un trabajo junto a la comunidad para informar sobre lo que es necesario y por qué es importante para la salud. Por otro lado, tenemos algunos lugares de altos ingresos, muy altos ingresos, que no se conectan a esa red porque tienen fosas y ese es otro trabajo que debe ser hecho con el Ministerio Público porque ese desagüe se tiene que llevar a una estación de tratamiento. Podemos ver algunas imágenes de una situación muy complicada en la zona este de San Pablo. Por aquí pasa el río, en medio de estas construcciones ya consolidadas. Esta es la dificultad que tenemos. ¿Cómo hacemos para que un colector pase en medio de estas casas? Hay que pensar en alternativas, como en muchos lugares, como de tiempo seco, que en muchos lugares no son posibles. Entonces necesitamos una intervención conjunta. Estamos trabajando en la próxima etapa del proyecto. Esta etapa busca universalizar y finalizar todo este trabajo de implementación de redes colectoras y que esto sea encaminado a estaciones de tratamiento, plantas de tratamiento. Esto está en estructuración. Una parte de ese plan ya está financiado y muchas obras ya se están ejecutando. Una de las principales obras de esta etapa es la construcción de un gran interceptor en el margen del río Tieté, 7.600 metros. Ahí ya había un viejo emisario, pero es un emisario que ya está muy saturado, es muy viejo, y esta obra busca aliviar ese emisario porque ya no está funcionando de forma adecuada.
Podemos ver aquí las obras. Tienen casi 4 metros de diámetro y esta obra ya está en ejecución. Para finalizar, vemos una imagen satelital de la región metropolitana. Estas líneas negras muestran la estructura de colectores e interceptores preexistentes antes del proyecto, que ya habían sido construidos antes de empezar este proyecto. Y las líneas amarillas son las que se hicieron en la segunda etapa, encerrando un sistema preexistente y ampliando hacia las regiones periféricas. Y la tercera etapa que vemos en rojo amplía aún más hacia las regiones periféricas y actúa en sistemas aislados, principalmente en la región del extremo norte de la región metropolitana de San Pablo. Y por último tenemos también mucho trabajo por delante que vemos en las líneas en azul, principalmente en áreas de ocupaciones más irregulares, donde es necesario un trabajo conjunto con el gobierno. Quiero encerrar mi presentación recordando las palabras de la presidenta Gladys en la apertura de este evento. Ella dijo una frase que también solemos decir en San Pablo: será lo que nosotros queremos que sea. Eso necesita de la participación de todos, del gobierno, de las organizaciones no gubernamentales y de la participación de la sociedad. Cada uno tiene su cuota de responsabilidad en este proceso, sea para ejecutar o sea para exigirnos a nosotros mismos o a las autoridades que realmente se realice este proyecto. Y eso necesita inversión continua y trabajo continuo. Muchas gracias. Ahora vamos a pedir la presencia en el escenario de Bolívar Javier Coloma Valdeverde. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Autoridades locales y nacionales, distinguidos invitados, buenos días. Quiero expresar el agradecimiento a ACUMAR y al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en nombre del abogado Jaime Nebot Saadi, alcalde de Guayaquil, por esta invitación a esta ciudad tan cercana y con tantos temas en común. Tal como lo mencionaron el señor ministro Sergio Berman y la señora Gladys González, directora de ACUMAR, en la apertura de este evento, los temas ambientales nos unen por una causa común en una casa común, que es el mismo planeta, que son las mismas ciudades. Plantearnos tener 3 millones de protectores del estero salado para el caso de Guayaquil, 16 millones. Cuenca de Matanza, Riachuelo, es la meta a alcanzar. Y sobre ese tema voy a compartir las experiencias que hemos tenido en Guayaquil por el rescate y recuperación de un estero con características similares al que tenemos en la cuenca Matanza-Riachuelos. Voy a exponer la ubicación geográfica de la ciudad de Guayaquil y su relación con el entorno y su relación con el continente. Ecuador tiene los límites, pues uno de sus límites es con el Océano Pacífico, y Guayaquil es una ciudad que está influenciada directamente por el océano y por 2 cuerpos de agua que se conectan también con el Océano Pacífico. Vemos gráficamente la ciudad y la influencia de los cuerpos de agua en la ciudad. Podemos decir que la ciudad ha crecido cobijando a 2 grandes cuerpos de agua, el río Guayas y el estero Salado. También vemos la composición poblacional de la ciudad, una ciudad que es la que tiene más habitantes en el Ecuador,
y la proyección es a que continúe creciendo de esa misma manera hasta el 2020 por lo menos, de acuerdo a las estadísticas del gobierno central. ¿Cuál es la visión que tenemos como autoridades de la ciudad? Posicionar a Guayaquil como un territorio resiliente al cambio climático y orientado a un desarrollo bajo en carbono. Tenemos escenarios y propuestas en firme para el 2018, 2025 y 2032. Y como ustedes pueden ver en la gráfica, del centro del casco urbano de la ciudad está rodeada de ríos y de recursos naturales. Tenemos de manera resumida pues 42.000 hectáreas de áreas naturales protegidas, declaradas en el Cantón Guayaquil. Gran parte de esas pertenecen y son colindantes a la Reserva Manglares del Estero Salado. El 14% de la superficie de la ciudad pertenece de alguna forma a alguna área de conservación establecida y el 45% de los manglares del Ecuador se encuentran en el Cantón Guayaquil, siendo también el Golfo de Guayaquil la zona de mayor producción pesquera de todo el Ecuador. ¿Cuál es la historia del estero? Y aquí comenzamos a ver muchas similitudes con las exposiciones anteriores. Comenzó siendo un balneario, se denominaba American Park, más de 30 años tuvo esas características. Posteriormente la ciudad fue creciendo, se construyeron puentes, se construyeron instituciones educativas y luego vino el desarrollo, entre comillas, por supuesto, el desarrollo de 1950 para adelante, que generó este tipo de afectaciones. Los puentes y bajo las puentes las descargas, los asentamientos irregulares, que son realidades comunes de muchas ciudades de América, el manejo inadecuado de los desechos, en muchos casos se construían viviendas debajo de los puentes, y la afectación también por la actividad humana o por la actividad industrial. Aquí voy a comenzar exponiéndoles en esta lámina y en este video cómo cambiamos de tener un estero salado a la propuesta de tener un estero salvado.
cómo se lo hizo o cómo lo estamos haciendo, o mejor aún, qué nos queda por hacer, es lo que vamos a continuación a revisar. En primer lugar, es digno destacar que tuvieron que participar todas las entidades que tienen injerencia en la ciudad y que tuvimos que integrarnos, unirnos y trabajar coordinadamente, comenzando por el Ministerio del Ambiente, que es un ente estatal de gobierno, que en todos estos años pues, ha sido políticamente contrario a la línea política del gobernante de la ciudad. Tenemos el Ministerio de Desarrollo Urbano, también perteneciente al Gobierno Nacional. Tenemos a la Municipalidad de Guayaquil y a la Dirección de Ambiente, la cual presido. Tenemos también la participación de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. Tenemos la participación del concesionario del Servicio de Agua Alcantarillado, Interagua. ¿Y de dónde partió todo este cambio, toda esta transformación? En primer lugar, obviamente, de estudios que en la década del 70 ya señalaban que se debe trabajar en educación ambiental, en mejoramiento de las riberas y en control de las descargas. Planteamientos similares a las exposiciones anteriores. También se trabajó en campañas de concienciación ambiental a los moradores del área más inmediata de manera puntual y a los estudiantes de las localidades cercanas. Y también en el 2007 se comenzó con el trabajo de la recolección de los desechos en el espejo de agua y sus ramales. Esto por tema presupuestario no se pudo iniciar tan pronto luego de la presentación del proyecto y del estudio. Se determinó también en el 2008 y el 2010 mediante un estudio que dio continuidad al que se hizo en el 90, las descargas líquidas, domésticas, industriales, las descargas de desechos sólidos y los rellenos continuaban siendo las fuentes de contaminación del estero. En el 2008 se crea o se transfiere la competencia de la supervisión del manejo del alcantarillado y el agua potable a EMAPAC, empresa municipal, y desde esa ocasión hasta la fecha se ha pasado del 60% de cobertura de alcantarillado a más del 98% en los tiempos actuales. Esto se ha manejado en coordinación con la concesionaria del servicio, que es Interagua. También estas empresas manejan la operación de las plantas de tratamiento de agua y que también es supervisada por la Dirección de Ambiente del municipio. Tenemos casos de actividades industriales y comerciales donde no existe el servicio del alcantarillado público. Ellos deben de tener sistemas de tratamiento individuales que luego deben tener condiciones para conectarse al alcantarillado público municipal. Y complementariamente a eso, al trabajo del manejo de las descargas, se ha hecho el trabajo de regeneración del estero salado, liderado por el municipio con fondos municipales únicamente, que comenzaron en el año 2000 con la recuperación urbana, paisajística, física y biótica de estos sectores. Tenemos varios sectores que ustedes pudieron visualmente conocerlos e identificar los nombres. Estamos hablando de un trabajo que supera los 10 kilómetros en parques lineales que se han integrado con estas obras de infraestructura como piletas, como centros comerciales, como puentes también. Complementariamente, el Ministerio del Ambiente del Gobierno Nacional creó la Reserva de Producción de Fauna Manglares del Salado. De esta manera logramos limitar, restringir, prohibir el crecimiento hacia ese sector. Nos adelantamos a lo más probable, que era que vengan las invasiones o los asentamientos irregulares y afecten, ocupen de una manera inadecuada las riberas del estero. Entonces, en el 2008 se generó una normativa, en el 2012 se la corrigió y aumentó la normativa y las restricciones. También en el año 2011, el Gobierno Nacional implementó un proyecto denominado Guayaquil Ecológico, con uno de los componentes principales, la restauración del estero salado en las áreas en las cuales el municipio no había intervenido todavía. Se trabajó con una alternativa de oxigenación en unos ramales
que por costos únicamente funcionó durante un par de años. Los costos operativos fueron muy altos. Era una oxigenación forzada, denominada superoxigenación, que generaba altísimos costos de mantenimiento y de operatividad, con la propuesta de inyectar oxígeno disuelto al agua. El esquema pues era bastante complicado de mantener en costos y de mantener operativamente también. Posteriormente, el gobierno central, a través del Ministerio del Ambiente, hizo una redefinición de las reservas manglares del Salado y ha realizado una inversión también de más de 11 millones de dólares en medidas de ingeniería para mejorar la calidad del agua y recuperar sectores que estaban intervenidos. En algunos casos se había cortado la comunicación del agua con el resto del estero porque se había rellenado. Se tuvo que hacer trabajos de limpieza y de remoción de áreas que fueron ocupadas con tierra y que eran el estero. El gobierno central ha trabajado en más de 15 kilómetros, se tuvo que reubicar a más de 4.000 familias y la inversión que ellos reportan a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y de Vivienda es de 33 millones de dólares. Aquí vemos los casos de cómo tuvo que en algunos casos hacerse el retiro de material, se hizo la reconformación de las riberas del estero y se creó una barrera que es el límite, que son los parques lineales, un proyecto que replicaba los parques lineales municipales, pero ahora con un enfoque más hacia lo social, que implicó la reubicación. Los aspectos sensibles en el tema social es cómo reubicar a personas a un lugar no tan lejano a donde han vivido los últimos 10 años. Ahí se tuvo que trabajar coordinadamente porque las posibilidades habitacionales eran al norte de la ciudad. Estamos hablando de que estos sectores son en el sur de la ciudad. Entonces se tuvo que trabajar en muchas campañas y mucho trabajo social para, en algunos casos, convencerlos del traslado hacia otro sector de la ciudad y en otros casos reubicarlo en sectores cercanos. Se ubicaron algunos centros comunales y se tuvo que cambiar el uso de suelo para reubicar a las personas en sectores cercanos a donde han vivido sus últimos años, porque muchos se resistieron a cambiarse a otro sector de la ciudad. Y la gestión ambiental se complementa obviamente en el cuidado y preservación del estero a través primero de un marco institucional. El gobierno central, a través del Ministerio del Ambiente, da la competencia a la autoridad ambiental local para que pueda ejercer sus controles y sus inversiones. Hay un esquema de gestión que parte del Sistema Único de Manejo Ambiental. Luego se requiere un reglamento orgánico funcional del ente acreditado municipal, se realiza la transferencia de competencias y luego pues eso se regulariza mediante ordenanzas municipales. Ese es el esquema de gestión con el cual hemos venido trabajando los últimos 20 años en la Dirección Municipal de Ambiente. ¿A dónde está orientada? Pues primero las obligaciones hacia los regulados a través del cumplimiento de los planes de manejo ambiental, presentación de auditorías y obviamente el trabajo de los auditores también con la idoneidad del caso. Se mantiene el registro de los efluentes generados, es obligatorio el reporte de los caudales y también de los parámetros dentro de norma, por lo menos la medición una vez al mes de todas las industrias que descargan directamente a los canales colectores, la prohibición de dilución de efluentes, sistemas de tratamiento modulares y la separación, aguas domésticas, industriales y pluviales. También pues se realiza controles de descargas clandestinas que lamentablemente persisten, control de las descargas autorizadas y contratación de monitoreos con laboratorios acreditados externos, independientes. Acá se dio el caso de que los laboratorios tenían mucha afinidad o mucho vínculo, mucha hermandad con las industrias, los laboratorios que analizaban las muestras. Entonces tuvimos que buscar un laboratorio que no esté vinculado, relacionado o hermandado con las industrias para que sea un tercero independiente que dé sus análisis y sus resultados.
Instalamos también unos equipos para monitoreo online. Debemos reconocerlo que el equipo funcionó solo 2 años. La salinidad del estero salado, como su nombre lo dice, nos ocasionó muchos problemas y los equipos tuvieron que ser retirados. Regresamos a monitoreos puntuales mediante el laboratorio externo y también estamos trabajando en un proyecto piloto del cual les voy a comentar más adelante, que busca la recuperación de ciertas áreas a través de la oxigenación. Tenemos también los controles a los sistemas de tratamiento de aguas domésticas. El principal parámetro sobre el cual todavía se tiene trabajo es coliformes fecales. Aquí tenemos actualmente lagunas de oxidación que están ubicadas en la periferia, otra vez entre comillas, porque luego lamentablemente la ciudad creció y los pobladores se ubicaron alrededor de estos sitios donde estaban las lagunas. También algunas urbanizaciones y centros comerciales tienen sistemas de tratamiento, los cuales son controlados en su operatividad por la autoridad ambiental local. También se hace el seguimiento al trabajo de las industrias, tanto mediante consultoría independiente como análisis por parte de la operadora del servicio de agua y alcantarillado. Tenemos también un catastro de las industrias ubicadas en el área de influencia del estero salado. Esto requiere hacerse por lo menos cada 2 años de manera bianual, porque hemos encontrado novedades de que hay ocupaciones que no reportan a la autoridad ambiental y encontramos novedades desagradables y perjudiciales para el estero. Tenemos simbólicamente representado el estero y en los puntos rojos podemos ver las industrias que están identificadas en el catastro más reciente, que fue del 2016. Realizamos estas actividades interinstitucionales. En los últimos 2 años ha sido con frecuencia quincenal. Hemos obtenido resultados muy alentadores y se ha trabajado también mediante una sectorización. Se ha distribuido el estero por ramales y la intervención ha sido a través de acciones puntuales en cada ramal de cada institución. No hemos ido a trabajar en conjunto en el mismo ramal, sino que nos hemos distribuido el trabajo por el tema recursos económicos también, y también por presentar indicadores. En el momento en que yo cojo un ramal, yo me hago responsable de ese ramal y de los resultados, y obviamente allí entra una sana competencia en ver quién trabaja más, quién desarrolla más proyectos y quién obtiene mejores resultados. Así que tenemos 4 distribuciones generales a través de varios ramales del estero salado. La empresa de agua potable y su gestión, voy a hablar brevemente que desde el 2017 la empresa comenzó a trabajar en la gestión y pues la inversión en conexiones intradomiciliarias, sobre todo en los sectores donde hay pues bastante pobreza, es superior a los 8 millones, perdón, la lámina anterior, a los 72 millones. También se ha trabajado en sistema de alcantarillado, 48 millones para más de 200.000 habitantes. También tenemos el sistema de pantanos secos de artificiales y otro sistema denominado las esclusas, que es un sistema con tratamiento terciario, lo cual les voy a dar brevemente una explicación. Casi el 50% de la ciudad va a haberse beneficiado con este sistema. Está ubicado al sur de la ciudad y trabaja con un proyecto denominado universalización. Hoy se están pasando rápido las láminas, perdón. Aquí está, bueno. Parece que me están haciendo sabotaje. No. Bueno, un cuadro importante. Luego les podemos compartir la exposición. Los costos. Estamos hablando de más de 200 millones de dólares y hablando de que vamos a devolver al agua en mejores condiciones en las que está el recurso. Tenemos también el tiempo de ejecución hasta el 2020 como plazo límite. ¿Y qué más se está haciendo? La recolección de desechos sólidos, más de 35.000 toneladas de desechos
se han recogido desde el 2009. Estas son la distribución de los ramales. Esta era la situación, y aquí se verifica el cambio en el mismo sector, el cambio respecto a la recolección. Tenemos también proyectos de recuperación del manglar. Ustedes lo han visto en el video, pero acá podemos verlo de manera puntual. Se ha trabajado en parques lineales y en áreas de participación comunitaria, y podemos decir que esto es lo que políticamente le ha dado los grandes beneficios y la continuidad a un proyecto que ya mismo tiene 30 años, un proyecto político que se hizo un proyecto de servicio y de continuidad. Tenemos todas estas áreas de distracción. Y bueno, hemos trabajado mucho en educación ambiental. Más de 60.000 niños son educados anualmente. Tenemos proyectos relacionados también con el manejo productivo y el desarrollo sostenible. Tenemos el reconocimiento ambiental Guayaquil y Premios Latinoamérica Verde, que son eventos que buscan fomentar la integración local y el posicionamiento internacional de Guayaquil como la sede del encuentro de las propuestas ambientales más grandes de América Latina. Y tenemos una campaña que la hemos iniciado para la activación ciudadana, que es como eje transversal de la estrategia ambiental, que se denomina Por un Guayaquil para Siempre, en el cual proponemos que los 3 millones de habitantes de Guayaquil sean actores claves en el mejoramiento y en la conservación del entorno de la ciudad. Es ganarle la informalidad, es generar orgullo del ciudadano, es transformar un ambiente que era desagradable en ambiente de orgullo para la ciudadanía. Y tenemos, para finalizar, pues dentro de la agenda futura, el proyecto Huella de Ciudades, sobre el cual estamos teniendo indicadores, huella de carbono y huella hídrica, el Fondo de Conservación del Agua de Guayaquil, con inversiones para la conservación de los recursos, sobre todo al otro lado de la ciudad, que es el río Daule, el otro estuario que también se ve afectado por la intervención humana. Y el sistema de indicadores ambientales como parte de la estrategia ambiental cantonal. Tenemos como eje de la estrategia 5 ejes principales. Uno de los primeros es agua y saneamiento. Aquí tenemos algunos datos de los indicadores. Y el detalle del Fondo de Agua para Guayaquil, que involucra la participación de 5 provincias y su área de influencia. Como proyectos de remediación para los próximos años, el Ministerio del Ambiente trabajará con las islas flotantes en su proyecto piloto, islas flotantes para recuperación de los tramos que todavía se ven afectados y que no reciben el intercambio de agua con el mar. Y nosotros, como Dirección de Ambiente y como municipio, tenemos un proyecto de cascadas, de aireación mediante cascadas, en 2 sitios puntuales donde vamos a implantar este esquema para la oxigenación, para la recuperación de la cantidad de oxígeno y la recuperación de esos tramos del estero que todavía no han podido ser recuperados. Gracias, y estamos a las órdenes para cualquier inquietud. Gracias. Bueno, sobre el final de la última presentación vamos a hacer las preguntas. Les recordamos que las formulen en español y les pedimos también un favor, si pueden sobre el pie de la pregunta colocar a quién va destinada. Así hacemos las respuestas de una manera más ordenada. Y ahora sí vamos a pedir la presencia de León Arturo Yepes Enríquez en el escenario. Lo recibimos con un aplauso. Muy buenos días para todos. Primero, igualmente, pues agradecer a Kumar por la invitación. Sin duda alguna, hemos tenido una experiencia de poder observar y conocer muchas de las experiencias que hay a nivel mundial en todo el tema de cuidado de los ríos. Igualmente, pues para nosotros, como les vamos a compartir, desde Empresas Públicas de Medellín, que es una empresa prestadora de servicios públicos, es muy importante también darles a entender que lo que hoy les vamos a compartir es nuestro rol desde esa operación. Sin embargo, el río Medellín, el río Aburrá Medellín, sobre el cual les vamos a compartir la experiencia, es un eje articulador de la ciudad.
es el elemento fundamental para toda la movilidad. Ahí tenemos nuestra principal autopista, tenemos desarrollo del metro, tenemos entretenimiento, en fin, todo un desarrollo tanto industrial como comercial que va en ese sentido de orientación y de eje articulador como el río. Por lo tanto, entonces el río, como bien lo han compartido en varias de las presentaciones, el río finalmente es una situación que la debemos de controlar y manejar entre todas las instituciones. En este caso, los municipios de nuestro Valle de Aburrá son los responsables de toda la organización y cuidado del río, en responsabilidad también igualmente de la autoridad ambiental, que es el área metropolitana del Valle de Aburrá en nuestro caso, y obviamente entonces otras instituciones, el metro igual tienen una alta responsabilidad por ser su eje de transporte, donde se ubica su línea principal, pero también estamos nosotros como operadores del servicio, Empresas Públicas de Medellín, y hoy yo les quiero compartir realmente es nuestro rol, el rol del operador en toda esta responsabilidad de sanear el río Medellín. Bueno, una muy rápida ubicación. Medellín está en la parte occidental de Colombia y tiene una particularidad muy importante. Nosotros somos una ciudad que estamos en un valle que se denomina el Valle de Aburrá por el río Aburrá que lo atraviesa longitudinalmente, pero dentro de la particularidad importante es que este valle está rodeado de unas montañas. Tenemos una diferencia de altitud más o menos de 500 metros entre el río y la parte alta de las montañas al lado y lado del valle. Esto nos genera una muy fuerte consecuencia de quebradas o subcuencas que caen al río. Hoy contamos con 56 subcuencas o cuencas que nosotros las denominamos, para las cuales tenemos que hacer todo el saneamiento. O sea, nuestro saneamiento parte de sanear las quebradas que van al río Medellín como tal. Es nuestro tema fundamental. Este Valle de Aburrá son 10 municipios, Medellín y otros 9 municipios lo contemplan en su área metropolitana. Tenemos pues un área urbana de 170 kilómetros y finalmente una población que ya hoy supera los 3,5 millones de habitantes a lo largo de todo el río, de todo el Valle de Aburrá. Acá tenemos pues una panorámica de la ciudad para los que no la conocen, donde pueden observar en la mitad cómo se ve el río como elemento transversal. Y acá, este es nuestro río. Hoy por hoy el edificio que ven a mano derecha, el gris, es nuestras oficinas de la empresa, de Empresas Públicas de Medellín, y pueden observar cómo tenemos ya instalados elementos alrededor del río que se convierte en parte del entretenimiento durante todo el año para algunos tipos de eventos, especialmente en Navidad. Lo vamos a ver ahora más adelante, es todo un concepto de alumbrados navideños donde la gente se vuelve un tema turístico completo y obviamente pues para el agrado de toda nuestra ciudadanía. Bueno, les voy a contar un poco muy rápido quiénes somos. Empresas Públicas de Medellín es una empresa pues como su nombre lo dice, pública, es descentralizada, pero tenemos autonomía, tenemos nuestro propio control. Llevamos ya un poco más de 60 años de constituidos, pero tenemos una gran particularidad, que prestamos todos los servicios públicos a nuestra ciudad. Prestamos el servicio de agua, de alcantarillado y de residuos sólidos, pero igualmente prestamos el servicio de energía, de distribución de gas, y tenemos parte de la telecomunicación. Ese es un elemento pues que ya en los últimos años lo compartimos ya con otro operador mucho más especializado a nivel internacional, pero sin embargo prestamos todos nuestros servicios de servicios públicos. Eso tiene una característica y una connotación muy importante, y es que toda la ciudadanía nos observa como el operador, como el que presta los servicios integralmente. Es una sola cuenta de servicios para pagar, y ellos nos ven y ven a Empresas Públicas de Medellín como ese
esa empresa que le genera beneficios no solamente en prestar sus servicios públicos, sino también servicios de ciudad, servicios en términos de adecuación de sus propias instalaciones, de sus domicilios, e incluso participamos en elementos pues articuladores de desarrollo barrial muy importantes de ciudad. Hoy el grupo EPM ha crecido, no solamente estamos en Medellín y en nuestra área metropolitana, ya hoy contamos con 44 compañías a nivel mundial. En el año 2016 pues nuestros ingresos superaron los 5.000 millones de dólares y tuvimos pues unas utilidades de EBITDA de 1.300 millones. Eso tiene una importancia en términos pues no solo numéricos, sino que nuestra empresa, como su dueño es el municipio de Medellín, finalmente le generamos utilidades a nuestro propio municipio con las cuales el municipio tiene presupuesto para su gasto anualizado. El último año lo que le entregamos de utilidades a nuestro municipio fue del orden de más de 300 millones de dólares, situación que le favorece mucho al municipio porque con eso puede invertir mucho en términos sociales para el desarrollo de la ciudad. Ya entrando un poco más en detalle, nuestro programa de saneamiento del río Aburrá-Medellín lo tiene a cargo la Vicepresidencia de Agua y Saneamiento y en este caso en la Gerencia de Aguas Residuales que yo estoy encargado. Veamos un poco ya entonces, entrando ya en detalle sobre ese saneamiento del río. Como lo hemos compartido y los compañeros lo mostraron igualmente, muy típico de nuestras ciudades en Latinoamérica, la ciudad se fue desarrollando donde esa situación urbanística finalmente tenía una construcción un poco desordenada y la parte del saneamiento no era lo que más se contemplaba a futuro y se empezaron a generar las redes siempre con un concepto de descargar a las quebradas, estas mismas llegando al río o descargas puntuales en el río, situación que finalmente a lo último terminábamos era contaminando el río y no veíamos en ese futuro un poquito más evidente la necesidad de ese saneamiento y generando obviamente pues el impacto del vertimiento en estas fuentes hídricas, pero no solamente de la parte doméstica, sino también de la industria. Medellín tiene una zona industrial importante que, si bien hoy ha empezado a migrar hacia otras regiones por tantas condiciones, llamémoslo regulatorias, igualmente todavía tenemos un buen componente industrial en el valle. Entonces, ¿cómo funciona el esquema? Hoy por hoy, como lo pueden observar, antes teníamos unas redes secundarias en toda nuestra ciudad descargando, como pueden mirar, a las quebradas y estas mismas al río. Lo que finalmente concebimos, algo muy similar a la de esa vez, fue conectar estas redes secundarias a colectores y estos mismos a los interceptores que van paralelos al río y llevándolo a las plantas. Tenemos nuestras plantas entonces ubicadas al lado del río, donde finalmente hacemos un tratamiento y podemos descargar al río ya en unas condiciones de vertimiento según ya toda la normativa establecida. Entonces, este concepto que es muy universal, creo que es de un gran funcionamiento, sentimos que funciona muy bien, tiene una acción sobre los colectores que son los paralelos a las quebradas, donde igualmente podemos desarrollar unos urbanismos importantes, no solamente sanear el concepto del vertimiento, sino también aprovechar y darle una mejoría a estas quebradas o a estas fuentes hídricas y al final llevándolo a los interceptores que nos darán pues también la concepción de manejo y de mejoramiento sobre el río propiamente. Hoy tenemos entonces poco más de 4.500 kilómetros de redes y 1.100.000 usuarios o instalaciones conectadas a todo nuestro sistema en el Valle de Aburrá. ¿Cuál es nuestro propósito como saneamiento? La descontaminación del río Medellín. Nuestra participación en todo este modelo de río, como bien les decía, pues es una participación institucional, sin embargo, nuestro aporte es descontaminar el río y todas sus quebradas pues, afluentes. Obviamente desde conceptos de eficacia y de eficiencia que nos los comanda la regulación, el servicio de agua y saneamiento en Colombia es regulado y establece unas características tanto en calidad como en manejo de inversión
inversiones que llevan a que seamos eficientes y buscar pues obviamente que la comunidad obtenga sus beneficios. Entonces para esto establecimos el plan de saneamiento y manejo de vertimientos en el río y buscamos nuestros dos grandes objetivos como tal, la recolección y finalmente el tratamiento de las aguas residuales. Entonces, esta es una gráfica donde podemos observar toda la cuenca del río Aburrá, donde atraviesa los 10 municipios que les compartía del área metropolitana, finalmente donde está la zona urbana mucho más densa, Medellín en su centro como tal, y los municipios colindantes. ¿Qué hicimos? Toda una programación de hace un poco más de 30 años, inició todo este programa donde empezamos a definir obras y a proyectar cómo iba a estar en el futuro el río Medellín y contemplar todo lo que y planear objetivos para llegar a esto. Entonces se empezaron a dar las primeras obras por los lados de 1970, empezamos a construir los primeros interceptores, luego estuvimos modernizando nuestras redes también a finales de los 90 y empieza una construcción mucho más fuerte en todo el concepto de saneamiento de cuencas, porque finalmente nos dimos cuenta que lo primero que teníamos que tener organizado era las redes secundarias y los colectores para poder garantizar la recolección y llevarlo a las plantas. De nada nos ganábamos construyendo plantas donde no íbamos a garantizar el caudal que estas iban a necesitar para el tratamiento. Entonces teníamos que hacer todo lo que nosotros denominamos el saneamiento de las cuencas y empezamos por el sur. El río va de sur a norte, o sea, de izquierda a derecha en la gráfica. Con el saneamiento de las cuencas del sur, pudimos ya construir nuestra primera planta de tratamiento, la planta de San Fernando, una planta que ya está en operación desde el año 2000, que tiene una capacidad de 1.8 metros cúbicos por segundo y que nos ayuda a empezar a entender el modelo y a operar el modelo en esa primera porción del río, del sur, un 20% aproximadamente del Valle de Aburrá. Y empezamos ya luego a construir todo el saneamiento de las demás cuencas. Desde el año 2001 hasta el 2017 hemos venido trabajando muy fuerte en todo el saneamiento integral de todas las cuencas para iniciar ya en los últimos años la última construcción del interceptor que nos va a garantizar el transporte del agua residual a nuestra próxima planta. Este interceptor en este momento ya acaba de ser terminado y estamos a puertas ya de ponerlo a funcionar con la entrada en operación ya de nuestra gran planta, la planta Aguas Claras en el municipio de Bello. Es una planta de 5 metros cúbicos por segundo. Estamos esperando entrarla en operación a finales ya de este año y que tiene pues un elemento fundamental porque nos le va a dar la pauta fuerte de saneamiento a todo el concepto inicial de todo este tramo de ciudad o de Valle de Aburrá donde tenemos la mayor componente de nuestra ciudad. Acá hay un elemento importante en nuestra planta y es que estamos construyendo toda una planta igualmente de secado de biosólidos. Una planta de secado de biosólidos térmico. Nuestras plantas son secundarias de lodos activados. Finalmente generamos biogás. Con este biogás se generan dos elementos importantes, tanto la parte de energía, se puede generar energía para autoabastecernos en nuestra operación, pero también hay un elemento ambiental muy importante y es el biosólido. Este biogás permite que los lodos los convirtamos en biosólidos que finalmente los podamos llevar como elementos de fertilizantes para el campo y de una manera importante aportar pues en todo el concepto de crecimiento urbano rural en estos sectores. Con la planta de secado térmico que vamos a obtener acá, nosotros vamos a producir del orden de 400 toneladas diarias de biosólidos, lo que una vez secadas van a quedar del orden de 100 toneladas diarias de biosólido que podrá ser utilizado como fertilizante, como les compartía. Es un elemento importante porque nos da una integralidad en el concepto.
Igualmente, el municipio de Caldas, que es el municipio que está más al sur, nos falta conectarlo con la planta de San Fernando. Estamos en el proyecto del interceptor para esa conexión, y a futuro tenemos nuestras plantas ya mucho más pequeñas, que son en los dos municipios ya del norte, que se tienen contempladas ya para después de los años del 2020. Muy bien, entonces este ha sido todo nuestro programa, pero finalmente, ¿cómo lo terminamos concibiendo? El primer ejercicio que hicimos fue la identificación de las descargas que tenemos o que teníamos de esa agua residual, tanto a esas quebradas o al río, la identificación y todo el diagnóstico y formulación del proyecto para recogerlas. En ese momento, en el año 2006, identificamos 740 descargas en 18 cuencas. Hoy finalmente, una vez que vamos avanzado, ya se han eliminado 531 descargas de las mismas, y nos da un cubrimiento del 75% de redes de recolección en términos de facilitar esas obras. Nuestra planta, pues como les decía, ya hoy estamos prontos a terminarla. Con esto vamos a lograr un 75% de tratamiento de las aguas residuales. Hoy tenemos en términos de cobertura de redes un poco más del 90%, sin embargo en tratamiento es diferente, y con la planta vamos a estar logrando un 75%. Los colectores y que ya les había compartido, y estamos pues en el diseño del interceptor. Muy bien, un poco en términos de inversiones para que tengan presente el orden de magnitudes. Desde el año 2005 a la fecha, a lo que tenemos proyectado al 2019, ya estamos cercanos a los $1.000 millones. Hemos ejecutado al 2016 600 millones, 616 millones, restándonos estos próximos 3 años ejecutar una parte muy importante donde se incluye la terminación de la planta y obviamente las otras obras que les compartí. Acá hay un elemento, coloco la notica de las inversiones, que me parece importante. Todo esto ha sido financiado a través de la tarifa. En Colombia, como les decía, el servicio es regulado a través de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento, donde se establece una tarifa para cada uno de estos servicios, tanto de acueducto como de alcantarillado, donde podemos llevar nuestras inversiones a la misma y cobrarlas en el tiempo a los usuarios que tienen el servicio. De nuestra parte hemos podido lograr, con toda la proyección y con toda la financiación de esta tarifa, hacer estas inversiones de una manera que pueda ser viable desde el punto de vista de ejecución eficaz. Muy bien, a futuro, pues para los próximos 10 años, digamos que todavía tenemos identificado unas descargas que nos van a ayudar a hacer una mayor cobertura en ese tratamiento. Igualmente, todo el tema asociado a las plantas que se vienen, como les decía, en los municipios del norte, que ya son unas plantas mucho más pequeñas porque son municipios no tan grandes. Bueno, ¿qué beneficios tenemos? Obviamente, situaciones muy similares a las que hemos ya mirado y observado pues, en algunas de las presentaciones. La posibilidad de construir parques lineales en estas quebradas que hemos ido saneando. Se genera pues ya un concepto diferente de ciudad a través de las mismas, y como igualmente les compartía, el río Medellín se convierte en un elemento importante articulador. Esta es una foto muy interesante porque lo que observan ahí es todo el alumbrado navideño que se hace utilizando el río como tal. La verdad es cada año es un concepto diferente. Llevamos ya muchos años haciendo esto y cada vez tenemos mucho más afluencia de turismo por la ciudad por este concepto. Es muy bonito, es con mucho reconocimiento, pero que finalmente si no tuviéramos un río sin olores y sin problemas pues de contaminación, no podría hacerlo, no podría ser, porque un turismo con esas características, con esa problemática no se podría dar. Hoy por hoy entonces podemos tener ya elementos y conceptos de este tipo dado al saneamiento que hemos logrado.
También les compartía, es un eje articulador de todo el concepto económico. A lo largo del río tenemos ya muchos tipos de empresas importantes del país. Nuestra empresa, el río no es azul, ahí sí es un efecto de fotográfico. El río pues en general tiene una tonalidad café o verdosa, como la pudimos ver en otras fotos. Este es nuestro edificio de la empresa. E igualmente conceptos pues de entretenimiento. No sé si acá igualmente lo usan. En Colombia denominamos las ciclovías, que son lugares de entretenimiento para los domingos, para que la gente haga deporte. En nuestra principal ciclovía es el río Medellín. Alrededor del río tenemos más de 30 kilómetros de ciclovía, donde la gente, pues, como lo pueden observar, finalmente sale en bicicleta, a trotar, en fin, muchos conceptos que se pueden dar porque tenemos un río ya con unas características importantes diferentes. Esta es una panorámica igual del río como tal. Bueno, y por último, en términos de beneficios, llamémoslo un poco desde el concepto técnico, son los objetivos de calidad que queremos en el río y que hemos proyectado. Acá podemos mirar a lo largo de toda la cuenca del río, que es cercana a los 100 kilómetros, pero que su parte fuerte urbana es del orden de 30 a 40 kilómetros. Podemos observar en la línea roja una medición que se hizo hace unos 15 años, no, un poco más, donde en la parte de los 30 a los 40 kilómetros es donde es Medellín como tal, la mitad del Valle de Aburrá. Y teníamos en ese momento oxígeno disuelto menor de 1 miligramo por litro, pero que hoy, con la entrada de la planta San Fernando, mejoraron las condiciones hace ya pues unos años que entró, y nuestra expectativa, nuestro objetivo de calidad es, una vez entre la planta Bello, llegar a la línea verde, donde podamos tener en la parte más crítica del río ya un mínimo de 5 miligramos por litro de oxígeno, que ya le da de oxígeno disuelto, que le da unas características ya muy diferentes pues al afluente, al vertimiento como tal. Bueno, toda esta parte es, digamos que la parte, como diríamos, bonita, todas las partes, todo lo positivo. Sin embargo, igual como en todos los sistemas, tenemos muchas problemáticas y muchos elementos sobre los cuales tenemos que seguir trabajando. Uno de ellos que les vamos a compartir es el desarrollo en la parte alta de algunos sectores del valle. Como bien les compartí, son zonas de montaña importantes, pero tenemos desarrollos no planificados, donde tenemos lo que denominamos invasiones en nuestra ciudad. La gente invade los lotes, no los compra, sino que los invade y va generando barrios. Acá podemos observar uno de ellos, y al igual al lado derecho podemos observar una de las quebradas. Esa es la quebrada La Honda, que finalmente va a dar al río Medellín. Todos estos barrios construyen sus propias redes sin ningún tipo de condiciones técnicas, y que a lo último se generan descargas. Son barrios que no están autorizados en el desarrollo de la ciudad, y que finalmente se van generando, que a lo último ya no puedes hacer nada diferente a organizarlos y a trabajar sobre ellos con una gestión ambiental y social muy importante. Como lo hemos compartido, mucha gente viviendo al lado de las quebradas, en el retiro de las quebradas, y haciendo descargas directas. Incluso con particularidades. Esto es un colegio de la misma municipalidad, construyó en el retiro de quebrada y construyó al lado de una de las descargas. Entonces, situaciones que se vuelven ya después mucho más complejas de solucionar. En general, entonces, ¿qué factores nos dan estas problemáticas y que nos afectan la descarga? Obviamente, como lo compartimos en las fotos anteriores, toda esta urbanización no planificada genera un impacto importante y de gran dificultad para lograr los beneficios. Hay un tema importante que son los límites máximos permisibles para las industrias. Hace 2 años salió en Colombia una normatividad donde establece para los diferentes sectores de la industria las normas
permisibles en cada uno de sus parámetros según el tipo de sector que se le permite descargar, ya sea a la red o a una fuente. Esto es muy importante porque los usuarios no estaban acostumbrados a una normatividad de estas, descargaban en las redes con cualquier condición, ya los está llevando a que tienen que empezar a construir plantas de tratamiento industriales y poder garantizar el vertimiento exigido en la norma, situación pues que va siendo lenta pero que cada vez va mejorando las condiciones. Obviamente el clima nos genera afectaciones. El verano o los inviernos, en Colombia no tenemos estaciones, tenemos épocas de lluvia fuertes o de calor fuerte. Ejemplo, en la época de lluvia hay mucho arrastre de sedimentos, de las areneras, todos estos sectores de donde se tienen los elementos que generan para la construcción y que nos impactan finalmente en el río. Y el elemento que tenemos al lado derecho de todas las nuevas industrias y sus cambios en los procesos que tienen que hacer, que les comentaba dentro del tema de la normativa exigente. Hay un concepto muy importante que es lo que nosotros denominamos el control vertimientos, o sea, estar detrás de la gente que está haciendo el control inadecuado, estar haciendo las conexiones cerradas. Es un trabajo muy arduo desde la operatividad porque el sistema de alcantarillado finalmente no tiene un concepto que tenga de fácil detección, no es como por ejemplo en energía, que uno puede ver los cables o en fin, es subterráneo y se vuelve de gran dificultad. Para esto hemos implementado un monitoreo en tiempo real, tenemos unas estaciones ya en algunas partes de nuestros colectores principales de las zonas industriales, estamos midiendo en tiempo real sólidos, DBO, pH, en fin, algunos parámetros que nos permiten dar trazabilidad a los clientes aferentes a esas zonas y poder en algún momento tener en sospecha que nos están descargando vertimientos no autorizados y poder actuar un poco más rápido. Sin embargo, es muy, muy complejo esa situación. Finalmente, desde el punto de vista institucional, todo el tema de incertidumbre de proyecciones y del cumplimiento de los planes de ordenamiento territorial que se presentan en la ciudad y que los comandan cada uno de los municipios, también nos pueden afectar pues todo el tema asociado. Ya desde el punto de vista institucional, pues como les decía, esto es todo un concepto que debe ser manejado integralmente, tanto en este caso nosotros como operadores, todas las instituciones gubernamentales, las autoridades ambientales son fundamentales en el trabajo y pues obviamente hasta los usuarios, por eso de ahí todo el esquema social y ambiental que debemos de trabajar con la comunidad para que igualmente nos apoye y nos aporte en este concepto. Nosotros hoy por hoy desde la empresa manejamos participamos en 4 proyectos importantes desde esa institucionalidad adicional a todo lo que ya les he compartido del saneamiento. Tenemos un programa que llamamos Unidos por el Agua, donde básicamente lo que estamos yendo es a ir a atender esas zonas que les compartía de desarrollos no formales para ver cómo lo logramos volver dentro de la posibilidad dentro técnica a la normalidad, sea a través del segundo programa que es habilitación viviendas, que es financiación de sus redes para que queden adecuadas, o a través ya del manejo de lo que denominamos pila pública, donde se conectan a las redes a través de medidores comunitarios, pero igualmente el saneamiento se hace a una cámara comunitaria y de esta manera podemos sanear el tema. Y tenemos finalmente dos convenios institucionales, un convenio con el área metropolitana y el Metro de Medellín, buscando todo un programa de fortalecimiento de la gestión ambiental y de la preservación de los recursos para mejorar pues el saneamiento del río, y un convenio ya muchísimo más grande que es con todos los municipios, el metro, el área metropolitana, las autoridades ambientales, la gobernación de Antioquia, que pretende igualmente hacer acciones conjuntas para el mejoramiento del río de una manera pues mucho más integral, nosotros con los aportes que ya les he compartido. Finalmente, pues nuestros puntos de atención, sin duda el río Medellín y cualquiera de los ríos que quisiéramos hacer un programa, es una responsabilidad de todos los actores que estamos involucrados en su cuenca. No es de uno solo, lo hemos dicho ya varios expositores. Existen de alguna manera también otras fuentes de contaminación a las del agua residual, también lo compartimos, no es solamente pues el vertimiento sobre lo cual debemos de trabajar.
Desde el punto de vista técnico, en el caso nuestro, el tema de recolección y transporte por toda la topografía montañosa nos genera unas dificultades muy importantes en esa construcción y en esa solución a esa parte desordenada de la ciudad. El control vertimientos, pues ya también se los compartí, es un punto completamente importante para poder evitar esta problemática, especialmente con la industria. Y por último, ser conscientes que el sistema de alcantarillado es un sistema abierto como tal y que es de difícil control. Frecuentemente nos sucede que le llegan al río colores, se vuelve rojo y pues toda la ciudad y las redes sociales como locas, pues ¿qué pasa en el río? ¿Qué pasa en el río? Y vamos a ir a buscar quién fue el que depositó ese vertimiento, y es realmente muy inefectivo lograr localizarlo, porque cuando ya llegamos ya no hay ni siquiera color y es muy complejo. Entonces hay un tema de concepto importante en términos de esa parte. Ya por último, creo que no nos da tiempo por la situación. Hay un video que se los vamos a compartir en solo un minutico ahí. Ya luego lo terminan de ver los que decían en YouTube. Es en el nacimiento del río. El río Aburrá nace en el Alto de San Miguel, municipio de Caldas. Y se abre paso entre los municipios de La Estrella, Sabaneta e Itagüí, para luego atravesar la ciudad de Medellín, Bello, Copacabana, Girardota y más allá de Barbosa, donde se une al Río Grande para convertirse en el río Porce, influyendo a lo largo de su recorrido en la vida de los habitantes de su cuenca, para quienes ha sido no solo un punto de referencia ambiental, cultural y social, sino también el protagonista del desarrollo del Valle de Aburrá. Para nosotros era una fuente de vida, porque no solamente material, sino que la gente vivía del río. Entre 1968 y 1969 yo fui una de las tantas lavanderas de este barrio. Y nos íbamos a lavar a la quebrada El Seminarista. Recuerdo muy bien que construimos la casa con material extraído del río manual. El acelerado crecimiento urbano alrededor de la cuenca, y en especial a su paso por la ciudad de Medellín, llevó a que se presentaran altos niveles de contaminación por las aguas hervidas y los contaminantes industriales que caían directamente al río, afectando la salud de las personas y el medio ambiente. Surge entonces la necesidad de diseñar un gran proyecto de saneamiento del río Aburrá. Un río donde a la gente se le estimule la cultura de su preservación, donde no se van a arrojar más basuras, donde veamos pasar sus aguas por lo menos claras y carentes de todos los desechos que generalmente vemos en este momento. La planta de tratamiento de aguas residuales San Fernando, la primera gran planta de tipo secundario en el país y ubicada en el municipio de Itagüí, se pone en funcionamiento en el año 2000, con un caudal promedio de 1.8 metros cúbicos por segundo, tratando parte de las aguas residuales generadas en el sur del Valle de Aburrá. Con este proyecto inicia un camino de importantes obras e intervenciones que conformarán un gran sistema para lograr la meta de sanear ambientalmente el río Aburrá. Entre
las que también está el Interceptor Norte, una ambiciosa obra de ingeniería antioqueña que se construyó entre los años 2010 y 2015 y que consiste en un gran túnel de 8 kilómetros de largo, con 27 pozos perforados a lo largo del trayecto, transportando las aguas residuales generadas en Medellín hasta la planta de tratamiento Aguas Claras, ubicada en el municipio de Bello. Cuando empezó la canalización de estos afluentes, la comunidad los tomó con mucha satisfacción, porque las orillas de estas quebradas eran supremamente feas y después de la canalización los habitantes del sector empezaron a arreglar las fachadas y todo alrededor. Por eso ahora estos sitios se encuentran en muy bonitas condiciones. La planta de tratamiento de aguas residuales Aguas Claras realizará tratamiento al 95% del caudal de las aguas del Valle de Aburrá para devolverlas al río saneadas, contribuyendo junto con la planta de San Fernando a elevar el nivel de oxígeno disuelto al agua. Se contribuirá además a la disminución de las enfermedades derivadas de la contaminación del agua. Se valorizarán los predios ubicados en las zonas aledañas al tramo del río y permitirá usar a sus riberas para el desarrollo de proyectos urbanísticos como los parques lineales o de creación como el alumbrado navideño. El sistema de secado térmico procesará diariamente 400 toneladas de biosólidos provenientes de los digestores, convirtiéndolos en energía. Yo me sueño el río Aburrá menos contaminado, con menos olores, poder uno arrimarse a las orillas de él y sentir agradabilidad. Me sueño el río con árboles, con jardín, que uno pueda hacer un paseo al río. Y me comprometo también con mis nietos a enseñarles a protegerlo. Nuestro compromiso es hacer por todos los medios que nuestro río sea respetado, querido y cuidado. Historias que viajan por el río Aburrá. Un proceso de comunicación para la recuperación de las memorias del río Aburrá, realizado en el marco del proyecto Aguas Claras, Parque y Planta de Tratamiento de Agua CPM, con comunidades de los municipios de Medellín, Bello, Copacabana y Girardota. Formación para la recuperación de la memoria, con la participación de 54 personas, entre líderes comunitarios, organizaciones de la tercera edad, huertas comunitarias, juntas de acción comunal y medios de comunicación comunitaria. 3 acciones de movilización social en las que participaron 92 personas. Muestras fotográficas expuestas en 3 municipios y acompañadas de una tertulia de la memoria, con la participación de 95 personas. En total, 241 personas de los municipios de Medellín, Bello, Copacabana y Girardota participaron de este proceso. Gracias a todas ellas por acompañarnos en este maravilloso viaje por las historias que navegaron y siguen navegando hacia un futuro próspero sobre las aguas del río Aburrá. Muy bien. Este es un video que el proyecto Aguas Claras sacó para la comunidad, donde, como pueden ver, hay una alta participación social del proyecto y que finalmente integra a la ciudad y a los usuarios al saneamiento del río Medellín. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a pedir ahora que regresen al escenario Andrea y Bolívar, por favor, para contestar las preguntas.
Si hay preguntas, por favor, levanten la mano, así nuestros asistentes pueden pasar a retirarlas. Les pedimos a los expositores que se ubiquen cerca del podio. Perfecto. Si hay preguntas, las vamos retirando. Muy bien, tenemos la primera pregunta. Esta pregunta es para Medellín, para el caso de Medellín. Si se han realizado acciones de participación y educación ambiental para involucrar a la sociedad civil en el proyecto. Sí, como les compartía y de alguna manera la intención final del video, toda esta situación la logramos es con acciones con la comunidad y con una gestión ambiental y social. No solamente el proyecto de Aguas Claras, que era donde hacía énfasis el proyecto, sino en cada una de las intervenciones de saneamiento de las cuencas, de la construcción de los colectores interceptores. Por donde vamos pasando, finalmente hay una intervención a los usuarios, a nuestros clientes, a nuestra población, y se hace a través de toda una gestión social. Cada contrato, cada proyecto, llamémoslo individualmente, debe tener toda una gestión social y ambiental para intervenir el sector donde se va a hacer, con una participación previa de la comunidad, haciéndola consciente del proyecto, de las necesidades y volviéndose partícipe del saneamiento de su sector. Muy bien, la siguiente pregunta es para el ingeniero Coloma. ¿Cómo evalúa el resultado de las cascadas aireadoras del agua? Bien, esta pregunta me permite hablar un poco más. Hay un equipo consultor de profesionales de Buenos Aires que han trabajado en el diseño de ese proyecto. Nosotros tenemos ya el presupuesto aprobado, este año lo vamos a construir, pero valga la pena la pregunta para hacer igual esa relación y ese acercamiento, que hay profesionales que han trabajado en ese proyecto de acá de Buenos Aires y que nosotros estimamos a mayo del 2018 ya tener evidencias de los resultados, porque ya está aprobada la construcción de los sistemas de cascadas de aireación en un tramo del estero como un proyecto piloto. Muy bien, quédese porque la siguiente pregunta es para usted también. ¿El Estado subsidió la relocalización de las familias? ¿Cómo resolvieron la cuestión de empleo? Ya, a ver, el Estado hizo la reubicación de las personas, pero mediante un trabajo bastante extenso en tiempo y en trabajo de investigación, porque definitivamente trasladar a estas personas a más de 15 kilómetros del lugar donde vivían
implicó cambiar todas esas condiciones, incluso las laborales. Fueron más de 8 meses de estudios sociales para reubicar a las personas y no necesariamente a todas se las reubicó, como los mencionamos anteriormente. Se dieron casos de que eran parte de una familia donde tenían más de 20 familiares en los sectores más cercanos, entonces reubicar de su entorno familiar a una familia y dejar a las otras 19 familias no era factible. Se tuvo que ubicar en los sectores más cercanos y en algunos casos se cambió el uso de suelo de áreas comunales donde se hizo construcción de viviendas para ubicar a estas personas que no podían trasladarse a lugares más lejanos. Entonces fue un trabajo coordinado y se dieron variedad de alternativas, no solo trasladarla al lugar más lejano, también se los trasladó a lugares cercanos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, las siguientes preguntas son para Andrea. ¿Cómo construyeron las redes de cloacas y aguas dentro de las favelas? ¿Quién realizó la conexión de las casas? Algunas favelas, como la de Parisópolis, que yo ya les mostré, tuvieron un programa específico de reurbanización. En ese programa hubo una intervención del Estado, de la empresa y del municipio para la reubicación y la implementación de las redes y colección para el tratamiento. Fueron programas específicos. No todas las favelas en San Paulo, están en esa condición. Este es un proceso que se está desarrollando y hubo un trabajo con agentes sociales en la favela y también fue posible hacer la obra necesaria y la reurbanización. Durante la primera etapa del proyecto hubo un trabajo desarrollado por un órgano de control ambiental del Estado. Se identificaron 1.250 contaminantes industriales de la región metropolitana. Hubo un control y las empresas instalaron un retratamiento. Ahora no hay más empresas en la región metropolitana. Hay más o menos 500 y hay una ley que obliga a las empresas, porque hay dos situaciones: o las empresas hacen el pretratamiento completo y devuelven el efluente en una condición ideal al río, o las empresas se pueden conectar a FAVESP siempre y cuando respeten pautas mínimas del tratamiento y se hacen análisis de la FAVESP para recibir el efluente industrial en nuestra red. A León, los despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias por estar presentes en nuestro foro. Y ahora sí vamos a tener un coffee break hasta las 12.